cosas seguramente que ya nos contará. Entonces los dejo a cargo del doctor para la charla de pelvis inestable. Muchas gracias por venir, doctor. Doc, ahí tiene el micrófono cerrado, disculpe. ¿Sí? ¿Ahí me oyes? Listo, ya, ahora sí, doctor. Ya está abierto. Perfecto. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias, María Andrea, por la invitación. La idea de hoy es hablarles un poco de lo que es una pelvis inestable y qué hacemos para manejarla. En general, yo diría que para la mayoría de ustedes que están interesados en la ortopedia, vamos a hablar un poco más de cómo identificarla y cómo manejarla en urgencias. No vamos a hablar, les voy a mostrar un caso únicamente, pero no vamos a hablar mucho de cuál va a ser la fijación definitiva, porque eso ya es otro problema distinto. Pero creo que las partes importantes es que ustedes aprendan al final a identificar los patrones de fractura que les producen una pelvis inestable y por qué se producen esos cambios. Ese paciente es un paciente que yo tuve el gusto de atender hace un tiempo y ese es el video de su accidente. Un paracaidista profesional y tuvo estas lesiones. Y quiero que recuerden muy bien estas imágenes, porque son imágenes que son llamativas. Como no los conozco a todos y la única que conozco es a María Andrea, entonces me toca preguntarle a María Andrea, ¿tú qué ves ahí? Bueno, doctor, haciendo toda de afuera hacia adentro digamos que la evaluación de la imagen, podemos ver que hay pues una separación de la sínfisis púbica bastante notoria. Adicionalmente, pues ambas crestas en este momento, en estas imágenes, las veo intactas. Y básicamente creo que eso es lo más llamativo, doctor, sí, Okay. en la imagen de la izquierda. ¿Alguien más ve alguna cosa diferente? No todos al tiempo, que no les oigo. Doctor, Nadie. yo concuerdo con lo que hola, María buenas Andrea. noches. ¿Qué hubo? Diga, Me da fresco. la impresión de que hay una pérdida de la continuidad en el acetábulo izquierdo, sobre todo en la imagen superior izquierda. Creo que se ve un pequeño detalle ahí, pero no estoy seguro. Ok, perfecto. ¿Alguien se Buenas anima? noches, doctor. ¿Qué hubo? No estoy seguro. En la imagen de la izquierda sí se aprecia sí, como una separación de la articulación sacroiliaca derecha. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien ve algo más? Bueno, miren, yo creo que han anotado muchas cosas interesantes. ¿Vieron la apertura importante? ¿Están viendo mi flecha? Sí. Sí, doctor. Listo, entonces ven la apertura de la sínfisis y quiero que se concentren en la imagen superior izquierda. Entonces, si ustedes ven la imagen superior izquierda, la de mi pelvis derecha, ustedes la ven como si fuera una AP verdadera. ¿No? Ven el agujero obturador bien, ven la sínfisis del pubis bien, etc. Si ustedes miran la del lado izquierdo, ustedes ven que se ve como una radiografía alar del acetábulo. Vean la columna posterior, la espina ciática, la escotadura ciática, y ven el alerón ilíaco súper grueso, y ven perfectamente la espina ilíaca anteroinferior y la espina ilíaca anterosuperior. Y ven el isquion en perfil. Entonces, eso está rotado completamente hacia la izquierda. Entonces, ven una radiografía completamente diferente. Como mencionó uno de ustedes, ve una separación de la articulación sacroiliaca. Entonces aquí ven la articulación sacroiliaca y aquí se ve el sacro perfectamente separado. Entonces tiene una separación y probablemente la hemipelvis izquierda está girada está rotada hacia la izquierda. Pero ven que hay continuidad en la sacroiliaca izquierda. Probablemente esta es la que está perfecta y la que está
enferma es la derecha. En la imagen del centro, si ustedes miran mi flecha y siguen, este es el borde del sacro. Aquí está la sacroiliaca izquierda. Y ven que hay una continuidad en toda esta línea sacroglútea. Si ustedes siguen al otro lado, ustedes ven el sacro. Este es el centro del sacro. El agujero de S1. Ven aquí el borde del sacro y aquí se pierde. Y la línea está acá arriba. O sea, esto quiere decir, esto es una radiografía inlet, eso quiere decir que la hemipelvis derecha está hacia posterior. Y finalmente, en la radiografía de la extrema derecha y superior, ustedes ven las tuberosidades isquiáticas. Y observen la tuberosidad isquiática izquierda. Y si ustedes miran, la articulación sacroiliaca izquierda está intacta. Y miren el alerón ilíaco. Si ustedes miran las tuberosidades isquiáticas, la derecha de nuevo está ascendida. Miren el alerón ilíaco derecho comparado con el alerón ilíaco izquierdo y está ascendido. Y la articulación sacroiliaca la ven completamente abierta. Entonces, tal como escribieron ustedes, es lo que se llamaría un libro abierto, pero además está hacia posterior y hacia proximal. Entonces, esta es una lesión compleja y quiero que no se olviden de esas radiografías porque son súper importantes en lo que vamos a ver más adelante. Entonces, este paciente llegó referido a nosotros y tienen que recordar que cuando ustedes ven esas imágenes radiográficas de la pelvis, tienen que ver que adentro están toda esta serie de estructuras. Está todo el árbol arterial en rojo, el venoso en negro y las estructuras neurológicas más blancas. Pero lo que quiero que recuerden es el árbol venoso y el árbol arterial, que son súper importantes y son susceptibles a daños con este tipo de lesiones. Y cuando ustedes les pasa ese tipo de lesiones, como la que ustedes ven aquí, y quiero que miren claramente esta imagen inferior y la guarden en la cabeza, porque lo que ocurre es eso que están viendo ahí. Se aumenta el volumen, es exactamente lo que le pasó a ese paciente. Se aumenta el volumen y las estructuras vasculares y nerviosas, sobre todo las vasculares y sobre todo las venosas, son las que se rasgan y se tensan y producen un sangrado importante y un aumento del volumen en esa zona. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, doctor. Súper. Tómense un minuto para leer eso. Este es Takeshi Suzuki cuando era el fellow de trauma en Denver Health en el año 2009. Y ellos tenían una de las series más grandes sobre empaquetamiento pélvico y ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero parte de lo que ellos se dieron cuenta era que definitivamente la pelvis que sea hemodinámicamente inestable, que lleve al paciente a una inestabilidad hemodinámica, es en general la causa más frecuente de una muerte prevenible luego de un trauma contuso. No traumas penetrantes, solamente traumas por accidente de tránsito, por caídas, etc. Trauma contuso. Entonces, esto es importante que lo recuerden porque cuando vean un paciente que llega hemodinámicamente inestable por un accidente de tránsito, una caída de altura, etc., y ustedes rápidamente miran que no tiene nada en el tórax o en el abdomen, piensen que la pelvis, o no le ven fracturas de los huesos largos, piensen que la pelvis es la causa más frecuente de hemorragia oculta. Para eso tienen que reconocer esta clasificación, que es la clasificación de Jung y Burgess. Jeremy Jung era un radiólogo y Andy Burgess un ortopedista, quienes en los finales de los 70 y principios de los 80 escribieron esta clasificación cuando trabajaban en Baltimore, en el shock trauma. Y vamos a mirar cada una de ellas. Se dividen de acuerdo al mecanismo de lesión. APC quiere decir Anterior Posterior Compression. Y es un trauma que en general va de adelante hacia atrás. Puede también venir de posterior a anterior y producen diferentes patrones. Y en este caso ustedes van a mirar diferentes estructuras. La sínfisis del pubis, los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos y los ligamentos sacroiliacos, tanto anteriores como posteriores. En las APC1,
se producen solamente apertura de la sínfisis del pubis en la parte anterior. En las APC2 se produce la apertura de la sínfisis, pero al mismo tiempo se produce una lesión de los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos por un trauma que va en rotación externa y puede producir una lesión en los ligamentos sacroiliacos anteriores. El mecanismo 3 o el APC3 se produce lo anterior más un compromiso de los ligamentos sacroiliacos posteriores, los cuales da una inestabilidad rotacional y vertical. En los anteriores, tanto en la 1 como en la 2, la inestabilidad es únicamente rotacional y es rara vertical. En las APC3 es una inestabilidad tanto rotacional como vertical, porque la pelvis, que es un anillo, se rompe en dos partes, atrás y adelante. Los mecanismos por compresión lateral o los LC, lateral compression, lo que se produce es un mecanismo, como ustedes ven en la flecha roja que está a la derecha, se golpea o el paciente recibe el trauma en la parte lateral. Este es cuando el automóvil golpea al peatón en la cara lateral, cuando va cruzando la calle y lo atropella. Los tipo 1 y producen un tipo de fracturas que son oblicuas en la sínfisis del pubis, en las ramas ilio e isquiopúbicas, y puede producir un mecanismo de compresión de la sacroiliaca. Ven que no se lesionan los ligamentos y se produce una fractura por compresión generalmente estables en la parte anterior del sacro, en el ala sacra. Las tipo 2 lo que producen puede ser fracturas por compresión del ala sacra, pero más frecuentes fracturas en el alerón ilíaco ipsilateral, que son las denominadas fracturas crecientes, porque la parte de atrás parece una luna creciente, y estas producen inestabilidad vertical porque se rompe. Es una inestabilidad que se llama transiliaca, porque viene a través del alerón ilíaco y se rompe adelante el anillo también. Las tipo 3, el mecanismo continúa y se produce un mecanismo similar a la 2 y en el lado contralateral por un mecanismo de rotación externa. Estos son mecanismos de rotación interna. Por un mecanismo de rotación externa se fracturan las ramas ilioisquiopúbicas, en este caso no oblicuas sino transversas, y se produce una lesión de los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos y muy probablemente de solo la parte anterior de los sacroiliacos, pero si el mecanismo continúa, se rompen los sacroiliacos posteriores, son los que se llaman las pelvis en ventarrón. Y el cizallamiento vertical, que se produce por caídas de altura en general, y el mecanismo es de inferior a superior. Y lo que produce entonces son fracturas transversas de las ramas y ruptura de los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores, y de igual manera de los sacrotuberosos y de los sacroespinosos. Y por último, lo que se llama un CMI o Combined Mechanism Injury, un mecanismo combinado de lesiones, donde no se sabe exactamente, no hay un patrón preciso como los anteriores, sino se produce una combinación de los mismos. ¿Preguntas hasta ese punto? No, doctor. Ok, súper. Estos son los malos y los feos. En la parte superior, los APC2, APC3 y LC3. Y en la parte inferior, cizallamiento vertical y mecanismo combinado. Si quieren, tómenle una foto a eso, porque esos son los que tienen que reconocer cuando llega el paciente a urgencias. Y si ustedes recuerdan la radiografía inicial, se les parece a una APC3 en la mitad. Estos son los patrones. Esta probablemente es la diapositiva más importante de toda mi charla. Esta es la que ustedes se tienen que aprender, porque cuando reconozcan esos van a reconocer los patrones que les van a dar problema. Son los patrones que les pueden producir inestabilidades hemodinámicas, y ya vamos a ver en qué porcentaje. Y tienen que tener en cuenta que en general las pelvis vienen unidas a un paciente y que hay pacientes que tienen mayor riesgo que otros. Ninguno de ustedes probablemente va a estar en esos porque son pacientes viejos.
y en ese momento clasificaron viejos a personas mayores de 55 años. Segundo, pacientes que llegan a urgencias con shock, definido en ese momento por una tensión arterial sistólica por debajo de 70. O patrones de alta energía como los que les acabo de describir. O cualquier patrón de energía, pero que la fractura sea abierta. Esas 4 características de los pacientes hacen que sean pacientes en riesgo. Y recuerden que el 30% de la mortalidad hospitalaria en los pacientes con trauma se produce por shock y fractura de pelvis. O sea, el 30% de los pacientes que se nos mueren en el hospital por accidentes de tránsito, por traumas contusos, son producidos por una fractura de pelvis más un shock hemodinámico. Ustedes son médicos generales con un interés en la ortopedia, pero lo más importante que tienen que recordar es que en el momento en que llega el paciente con una lesión musculoesquelética, uno debe olvidarse que es ortopedista y debe pensar en salvar el paciente. Por eso está la frase ahí en inglés que dice, primero la vida, luego las extremidades. Y está la foto del libro del ATLS, porque es lo que usted tiene que hacer, el Advanced Trauma Life Support, el hacer el ABCDE, hacer toda la evaluación, evaluar que el paciente no tenga lesiones tanto en la vía aérea como en la parte respiratoria, como circulatorias, como neurológicas, y exponer el paciente y vigilar y controlar su temperatura. Esas son cosas extremadamente importantes antes que resolver el problema de la pelvis. La pelvis puede ser parte de lo que ustedes necesiten hacer para salvar la vida, pero recuerden siempre que el paciente hay que examinarlo como un todo. Y la sobrevida, específicamente en pacientes con fracturas de pelvis, depende de que yo reconozca rápido y controle muy rápidamente la hemorragia asociada a la pelvis, que generalmente es retroperitoneal. Y Baron Limmer, que era un ortopedista que trabajaba en Pittsburgh, hablaba desde los 90 que la estabilización, no estoy diciendo la fijación definitiva, estoy diciendo la estabilización de las lesiones esqueléticas es parte de la resucitación del paciente, no de la reconstrucción. O sea, que usted identifica que su sitio de sangrado es la pelvis, no es el tórax, no es el abdomen, es la pelvis, el que usted estabilice esa pelvis lo más pronto posible de alguna manera, hace parte de la resucitación del paciente. Como ustedes vieron cuando les mostré la imagen donde dice que se aumenta el volumen, lo que uno tiene es que cerrar el volumen para hacer que se produzca el efecto de taponamiento. Y eso lo logran muy fácilmente. Esta es la segunda diapositiva más importante de esta presentación. Ustedes ven aquí una paciente acostada en decúbito supino. Los dedos de estas personas están marcando las espinas ilíacas anterosuperiores y el paciente está acostado sobre la mesa y usted tiene una sábana debajo. Lo siguiente que hace es la persona que está a mano derecha del paciente toma la sábana y la jala hacia él, y la que está a mano izquierda toma la otra sábana y las cruza. Y en ese punto usted coloca unas pinzas en cada uno de los 4 extremos y le coloca un esparadrapo encima que diga no retirar la puta sábana. Y les insisto en que coloquen el esparadrapo, porque a veces llega la gente, ay, mire, pusieron aquí unas pincitas, y le sueltan las pinzas y se pierde el efecto de taponamiento que logra la sábana. Es súper importante que ustedes aprendan esto, porque esta es una habilidad que les va a permitir salvar vidas. Es muy simple de hacer, no necesariamente una sábana. Ustedes pueden hacerlo con unas bata, con lo que ustedes quieran, que les permita comprimir la pelvis de una manera adecuada. Si tienen dudas y dicen, no sé si tenga la pelvis, no estoy segurísimo, pero siento que se mueve, coloque la sábana. Usted puede dejar una sábana colocada hasta 24 horas sin ningún problema, pero coloque la sábana como ustedes ven ahí, amplia. No le coloquen una minifalda, no le coloquen un nudo, no, es una sábana en esa forma como lo están viendo ahí. Cuando uno mira a diferentes estudios cómo se presentan los diferentes patrones, el patrón de sangrado, estos son los porcentajes con los que cuando llega el paciente y le identifican shock, estos son los patrones de fracturas que más identifican. Entonces, fíjense cómo los patrones de compresión lateral
son los patrones en los cuales el paciente se presenta al departamento de urgencias con shock. Los siguientes son los de cizallamiento vertical y, por último, los de compresión antero-posterior. Pero cuando uno mira cuál de estos patrones de fractura requieren manejo para el shock, los de compresión antero-posterior hasta en un 82% requieren. Esos pacientes que llegaron inestables requieren manejo de ese tipo de lesiones para controlar la hemorragia, no así los de cizallamiento, los de compresión lateral, en los cuales solamente el 25% requiere manejo de esa inestabilidad hemodinámica. Y el resumen de este artículo del 2017 es que ustedes tienen que recordar que el paciente que llegue en shock con una fractura de compresión antero-posterior tipo 3, generalmente, o si está abierta, son los que tienen mayor riesgo de sangrado. Ustedes recuerden las radiografías de nuestro paciente inicial. Esa es una fractura en compresión antero-posterior y el paciente llegó en shock. Este es el paciente de mayor riesgo a morirse. Voy a hablarles de la clasificación del World Surgical Expert Group en la clasificación y las guías de manejo. Son 3 grupos grandes. El primero son los que ellos llaman menores, que son las grado 1. Ellos dicen que son patrones que son mecánica y hemodinámicamente estables. Las APC1 y las LC1, utilizando la clasificación de Burgess. Las moderadas las dividen en los grados 2 y 3. El grado 2 y en general son mecánicamente inestables, pero son estables hemodinámicamente o el paciente responde adecuadamente a la reanimación. Y los patrones son en las grado 2, compresión lateral tipo 2 y tipo 3, las compresión antero-posterior 2 y 3, y el grado 3 son los cizallamientos verticales o los mecanismos combinados. Y por último, las severas, que son las grado 4, donde hay una inestabilidad hemodinámica con un riesgo de hemorragia severa y no importa la clasificación mecánica. Puede ser una APC1, pero el paciente se está muriendo o no responde a la reanimación. ¿Y cómo maneja eso? Dependiendo si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. ¿Cómo definen inestabilidad o estabilidad hemodinámica? Pacientes con tensión arteriales por encima de 90 o frecuencias por debajo de 100 están hemodinámicamente estables. Y están hemodinámicamente inestables si está la tensión por debajo de 90 o mayores de 90, pero que requieren transfusión, vasopresores o bolos de infusión. Pacientes con base de déficit por encima de 6 milimoles por litro, con un índice de shock mayor de 1 o con requerimientos de transfusión mayores de 4 a 6 unidades de glóbulos rojos empaquetados en las primeras 24 horas. Y con base en definir si usted está estable o inestable hemodinámicamente y los patrones de fractura, ellos hacen este algoritmo que se ve complicado, pero vamos de arriba hacia abajo. Trauma pélvico. En el campo, en el campo, usted coloca un pelvic binder. Básicamente es una sábana. Una sábana si usted sospecha una inestabilidad mecánica. En el departamento de urgencias usted hace el ECOFAST, las radiografías de tórax y de pelvis y le pone sus líquidos y sus líneas. Entonces tomemos el camino hemodinámicamente estable. Usted toma una tomografía y puede que de pronto, si el paciente está estable, considere una angiografía antes de la fijación externa. Si en la tomografía usted identifica una lesión menores, una tipo 1, usted le puede hacer un manejo común y silvestre. Nada, sale para pintura. Si en el CT scan usted ve que es mecánicamente inestable, pero el paciente está hemodinámicamente estable, es lo que usted llama lesiones moderadas y puede hacer una estabilización mecánica temporal, que puede ser con una sábana o un fijador externo. Y si usted ve un blush, aparece en el TAC el blush, se me fue la palabra en español, perdónenme. Si la ve, necesita una angiografía. Si no la ve, tiene que hacer el manejo tranquilo y después hacer la clasificación mecánica. El paciente que a usted les interesa es hemodinámicamente inestable. Usted hace una activación en los sitios donde la hay de los protocolos de transfusión masiva. Mira que es una lesión severa y usted piensa en hacer
la colocación de sábanas, hacer empaquetamientos preperitoneales, manejos con estabilizaciones mecánicas temporales, REBOA o angioembolizaciones y después la tomografía. Y dependiendo de eso, usted hace una laparotomía, una angiografía y finalmente la estabilización mecánica definitiva. ¿Cuándo colocar fijadores externos? En cualquier lesión de pelvis inestable con lesión del compartimiento posterior, la grado 2 y la grado 3 de las que les mencioné de West, o especialmente si está asociada a inestabilidad hemodinámica en las tipo 4 del West. ¿Qué fijadores coloca? Para lesiones antero-posteriores en rotación externa o compresión lateral en rotación externa, los fijadores externos anteriores, bien sea en las crestas ilíacas como ven a mano izquierda o supracetabulares como ven a mano derecha, funcionan perfectamente bien. En los mecanismos de APC3 o cizallamiento vertical, o sea, los que tienen compromiso del anillo pélvico posterior, los fijadores tipo C-clamp o arcos en C o de compresión, esos funcionan perfectamente, pero aquí funciona también muy bien las sábanas. ¿Cuándo hacemos empaquetamiento? Cuando hay una, recuerden que la hemorragia es por sangrado venoso, porque solo el 10% son arteriales, y la embolización, si yo la uso como control primario, me produce un 40% de mortalidad. Por eso debemos aprender a empaquetar, que es extremadamente simple. Esta es la secuencia que usted debe hacerlo, y el empaquetamiento es súper efectivo solo en conjunto con la fijación externa, porque lo que hace es la fijación externa cierra ese volumen, disminuye ese volumen y el empaquetamiento le produce la compresión adentro como para cuando uno tiene una herida y le pone el dedito a donde está sangrando a parar el sangrado. Eso es todo lo que hace el empaquetamiento. ¿Cómo se hace? Usted hace una laparotomía que puede hacer en línea media como las que ustedes observan aquí infraumbilical o puede hacer una incisión tipo Pfannstiel. Y a través de ella separa la línea alba y los rectos y coloca unas compresas de atrás hacia adelante, en general son 3 o 4 compresas, por debajo del reborde pélvico que van al borde anterior del sacro, en la mitad a la altura del acetábulo y adelante por detrás en el espacio retroperitoneal de retios, retrovesical de retios. Este es un paciente que ustedes observan aquí, la lesión que tiene una fractura en la parte anterior, en bilateral, una lesión de las sacroiliacas, y el paciente se le coloca inicialmente un C-clamp, que ustedes ven en esta imagen colocado. Tenía además una fractura abierta, segundo signo de sangrado, segundo signo de problemas graves. Se tapona la parte en el recto, se hace la laparotomía, se colocan las compresas dentro del abdomen, después de haber colocado el fijador, se cierran los rectos y se tapona la parte posterior, en este caso la herida del recto, luego de un lavado y desbridamiento. Aquí tienen las imágenes con el fijador externo colocado, las compresas y el taponamiento en el recto de este paciente. Y ahora van a ver que en la mayoría de esos pacientes, si persiste la hemorragia o los requerimientos de transfusión, en ese momento la embolización es súper útil. Entonces la secuencia es súper importante porque ustedes ven que necesitan hacer una estabilización mecánica en campo con una sábana. Si el paciente persiste hemodinámicamente inestable, cirugía y cambian esa sábana por un fijador externo, más una empaquetamiento, más o menos un empaquetamiento, depende si se controla o no. Y si no controlan con esa secuencia, la embolización es el siguiente paso porque puede tener un sangrado arterial que ocurre solamente en el 10% de los casos. Este es el paciente después de que nosotros lo estabilizamos. El paciente le colocaron una sábana del sitio donde lo remitieron y lo remitieron donde nosotros. Llegó hemodinámicamente estable, lo pasamos inmediatamente y le colocamos unos tornillos sacroiliacos y una placa en la sínfisis del pubis. Y para que vean que la gente nunca aprende, este es el paciente un año después saltando de nuevo de su paracaídas. Él es paracaidista profesional. Como les dije, la secuencia, y al que quiera leer este artículo, ahí está claramente definida. Entonces usted ve que una vez el paciente no se controla con la sábana, coloque un fijador externo. Si el paciente continúa hemodinámicamente inestable,
haga un empaquetamiento pélvico si persiste hemodinámicamente inestable la embolización selectiva de estos pacientes. En resumen, muchachos, recuerden que las fracturas de pelvis, la mortalidad que producen es por el sangrado. Que si ustedes interpretan las imágenes de acuerdo al mecanismo de lesión con la clasificación de Young y Borges, van a aprender a interpretar las lesiones o los patrones malos. Y recuerden que la mortalidad se produce en pacientes en shock, en pacientes mayores de 55 o en fracturas abiertas o en patrones inestables. Y los patrones complejos son la compresión anteroposterior tipo 2 y tipo 3, la compresión lateral tipo 3, cizallamiento vertical y mecanismos combinados. Y que la estabilización mecánica con una sábana para ustedes es igual a reanimar el paciente. Muchas gracias. Preguntas. Nicolás tiene una pregunta. Claro. Doctor, para poner las sábanas, en caso que no tengamos la sábana debajo del paciente, ¿cómo sería la forma adecuada de movilizar al paciente para ubicarla? Como viste en las imágenes, Nicolás, es extremadamente simple. La gran mayoría de las camillas de urgencias de cualquier hospital, desde la Fundación Santa Fe hasta el último hospital en Colombia, y como está María Andrea, hasta en Venezuela, les ponen una sábana de transporte. Y lo que uno usa es la sábana que está puesta ahí, que es relativamente simple de utilizar. Pero diga que usted no la tiene puesta, usted le pone sus manos debajo al paciente, las pone así y las pasa debajo al otro y la otra persona la recibe, lo levantan y alguien le pone la sábana abajo y le pone la sábana. Lo importante es que la sábana esté a la altura de los trocánteres mayores, tercio proximal del fémur y las crestas ilíacas. Listo, doctor, muchas gracias. Nicolás Bernal tiene una pregunta. Ok, Nico. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿hay alguna evidencia en estos momentos o alguna base científica sobre el uso de ácido tranexámico en estos pacientes para disminuir, en ese caso, digamos, coagulopatía o las hemorragias tan extensas que pueden presentar? Los usamos ya en el momento de la cirugía, Nicolás, pero en el momento del trauma y en el momento agudo, la evidencia es básicamente cero. La estabilidad que usted provee mecánicamente es la que usted necesita. Ya cuando lo pasa a cirugía y tiene que hacer más cosas de esas, entonces obviamente el ácido tranexámico en pacientes con trauma o con riesgos de sangrado, pues ayuda en algo para eso. Pero no es la clave, mejor dicho, no piense que le pongo tranexámico y me siento a esperar, le sirve más la sábana. Listo, doctor, perfecto, gracias. Carlos. Hola, doctor, buenas noches. Me di Buenas cuenta noches. que durante los casos que presentó, a los pacientes tenían sonda vesical como objetivo para cuantificar gasto urinario. Para pacientes con pelvis inestable, ¿no está contraindicado el paso de la sonda? No están puestos para controlar el gasto urinario, están puestos porque tenían lesiones vesicales y lesiones de uretra. Esa es la razón principal. Y usted tiene toda la razón. Digamos que están relativamente contraindicados si usted no ha visto que tengan, pues que los testículos estén bien, que no tenga un daño en esa zona. Entonces, si usted no tiene un daño en esa zona, puede pasar la sonda vesical. Ok, doctor, muchas gracias. Con gusto. Doc, yo tengo una pregunta. Para, digamos, a la hora de hacer la laparotomía, obligatoriamente me imagino que hay que tener a un cirujano general o alguien, o si es el caso, pues Negativo. uno se puede meter Los y hacer cirujanos de una. generales, los cirujanos generales, esta es una empaquetamiento preperitoneal. Entonces, este empaquetamiento, si usted abre el peritoneo, si usted vio las hemorragias son retroperitoneales, si usted abre el peritoneo, el paciente se le vacía, se suelta ahí a sangrar como un demonio. Entonces, usted tiene que hacer un empaquetamiento preperitoneal, o sea, no abriendo el peritoneo. Por eso es súper importante y créanme que los cirujanos en general no lo saben hacer el empaquetamiento pélvico. Entonces, por eso, y hacer el empaquetamiento pélvico es de las cosas simples que hay. De hecho, en Escandinavia
los médicos antes de graduarse tienen que hacer un taller para aprender a hacer empaquetamiento pélvico y colocar sábanas, porque son de las cosas que ayudan un jurgo. Es extremadamente simple, María Andrea. Gracias, doctor. Camilo Delgadillo tiene una pregunta. Hola, profe, ¿cómo va? Patrón. ¿Qué hace? Doc, pues tenía un comentario que yo creo que les va a servir más que pues, de lo que usted ha hablado, y es que existen las proyecciones de inlet y outlet, además de la radiografía P, que les va a ayudar mucho para el diagnóstico de las lesiones en la pelvis, y es básicamente con el mismo chasis como toman la P, mueven el rayo 45 grados acefálico y 45 grados hacia los pies, y ahí van a poder ver las imágenes que tenía el doctor donde veían exactamente el sacro y donde ven el anillo pélvico, y así con la radiografía P se pueden ayudar bastante para hacer el diagnóstico del tipo de lesiones. Y la otra es que yo no sé si yo me le metería a hacer un empaquetamiento, profe, Es todavía. extremadamente fácil, Camilo, de verdad es extremadamente fácil. No se complique la vida, es extremadamente fácil, es 10 veces más fácil de lo que usted cree y no es complejo. Es súper simple. Porque no es difícil, de veras es súper fácil. No es complejo, es algo que uno debería saber hacer, y de veras no es difícil, es súper fácil. Estoy tratando de buscarle, Camilo, las fotos de cómo tomar las imágenes. Yo sé que las tengo en algún lado, el problema es encontrarlas. Camilo Delgadillo es orgullo sabanero de pregrado, para los que no saben. Ahora es RD2 de ortopedia en la Fundación Santa Fe. Les quería mostrar dónde están las malditas fotos de cómo tomar las inlet y las outlet. Pero Camilo, sí, es de verdad súper fácil. No es tan complejo como uno cree. Es muy simple y es chévere. Oiga, no van a encontrar esa porquería: clasificación, lesiones, toma de decisiones. Sigan preguntando cosas mientras las encuentro. Doctora, a la hora de la fijación ya definitiva, bueno, todo el momento del trauma y eso, ¿qué tan, bueno, yo sé que eso depende obviamente del abordaje y cuando uno tiene un buen planeamiento quirúrgico no sufre esos problemas, pero qué tan frecuente o se ha encontrado usted con alguna lesión de la corona mortis o de alguna estructura vascular importante? Las estructuras arteriales son raras, María Andrea, y la corona mortis es mucho más de tener cuidado en los abordajes de acetábulo anteriores, más que las... Aquí está, a ver. Lo que tan frecuente es que se lesione la glútea en las luxaciones sacroiliacas, la glútea superior. No tanto, Camilo, como uno creería. Es más frecuente también en las fracturas de acetábulo. Sí, señor, de la columna posterior. De la columna posterior. Ah, ya me acordé dónde está eso. Vea, Camilo, gracias por acordarme, usted es un genio. Aquí debe estar, véalo. Listo, Camilo, usted es un genio por acordarme. Ya le voy a mostrar todas las imágenes. Skip slide. Listo. Ok. Listo. ¿Ahí está viendo? ¿Sí? Señor, sí. Esa es la AP. Así se toma una AP, mire. Y lo que usted ve es lo que usted está viendo aquí en el intensificador, pero es lo mismo. Estas son las imágenes donde usted ve los agujeros obturadores centrados, ve el anillo pélvico como un corazoncito. Esta es la outlet, donde usted inclina el intensificador hacia los pies del paciente y lo que usted ve es una verdadera AP del sacro. Ya se las voy a mostrar mejor porque estas son de intensificador. Esto es para que lo vean en una vista lateral. Usted lo que hace es eso.
Y la inlet, que es ver el sacro, como les decía Camilo, es inclinada en el sentido opuesto. ¿Ok? Y esa es una lateral del sacro. Y las imágenes que ven son estas. Esa es una AP de pelvis en el modelo óseo y esa es la imagen que ustedes ven. Esa es la inclinación caudal de 25 grados y ustedes la imagen que ven es esa. Ven los agujeros sacros superpuestos y el desplazamiento que se ve, si me permiten, es en sentido posterior, anterior a posterior, o sea, se ve el desplazamiento hacia atrás. Y en las outlet, que es con inclinación cefálica de más o menos 60 grados, uno ve desplazamientos de superior a inferior. Entonces, ahora vamos al caso que yo les mostré. ¿Dónde está? Y aquí, ya sabiendo que está delgadillo, entonces ahí Camilo les puede decir que la imagen superior derecha es una AP, la imagen superior izquierda es la AP, superior derecha es la outlet y inferior o en el centro es la inlet. Esas son las tres proyecciones que ustedes necesitan. Gracias, Camilo, por acordarme eso. No, gracias, estuvo muy chévere. Y aprovechen al doctor. ¿Alguna otra pregunta? El máster. Aprovechen sin pena. Nicolás Bernal. Doctor, en el algoritmo que planteaba durante la charla, había la casilla en la que decía básicamente que usted tenía que hacer el empaquetamiento pélvico y, digamos, una estabilización temporal más el REBOA o la angioembolización. Entre el REBOA y la angioembolización, ¿hay alguna preferencia? Pues la mayoría de las personas, por disponibilidades, etcétera, hacen angioembolizaciones. El REBOA tuvo una vigencia importante, sobre todo en algunos sitios en Europa y en Estados Unidos, pero no tuvo tanta vigencia en otros. Entonces, digamos que yo nunca lo he usado. En Medellín, el doctor Carlos Valderrama, en el Pablo Tobón Uribe, lo usó en algunas ocasiones sin mayor éxito. Entonces no tengo más experiencia, Nico, al respecto. Si usted me pregunta a mí, yo lo que le haría es estabilización sábana, fijador externo, empaquetamiento, embolización. Y la otra razón de hacerla en ese orden además es que a pesar de yo trabajar en la Fundación Santa Fe, donde se supone que es radiólogo intervencionista 24 horas al día, cuando usted lo llama a las 3 de la mañana, el radiólogo la primera pregunta es, ¿de verdad quiere que vaya? Entonces, mientras él toma la decisión de venir, yo ya lo he empaquetado. Es más rápido. Listo, doctor, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento, entonces, no, si les quiere contar a ellos un poco de la importancia de hacer el planeamiento quirúrgico, que eso es algo que yo aprendí mucho de ustedes como mensaje final, y bueno, muchísimas gracias otra vez por su tiempo, que quedamos muy contentos con la charla. Muchas gracias. Lo que dice María Andrea, y en algún punto podemos charlar un poco de lo que es la planificación preparatoria, que es el aprender a pensar todo lo que yo necesito antes de entrar a la cirugía. Eso es como le decían las mamás a uno, ustedes son muy chiquitos, pero mi mamá decía, soldado advertido no muere en guerra. Entonces uno aprende a pensar desde antes, qué mesa necesito, qué posición voy a poner el paciente, dónde voy a poner los rayos X, dónde voy a poner la pantalla de los rayos X, dónde van a ir mis ayudantes, dónde va a ir la instrumentadora, y finalmente entonces empiezo ya a pensar el procedimiento per se, qué tipo de posición va el paciente, qué abordaje necesito, qué método de reducción voy a utilizar, cómo voy a mantener la reducción que obtuve, y finalmente qué implante voy a colocar y la secuencia de colocación de ese implante. Yo a veces molesto a los residentes y les digo que ellos comienzan pensando qué implante quieren poner y no piensan todo lo anterior.
pero eso nos pasa a todos. Y les insisto en que empiecen a pensar al revés, empiecen a pensar en cómo voy a solucionar los problemas, que una vez uno tiene reducida la fractura y mantenida, de ahí en adelante poner un implante es relativamente fácil. Yo le agradezco a María Andrea por la invitación, ha sido un honor para mí estar con ustedes y cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Camilito, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Chao, profe, descansen. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, lo mismo. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. Muy buena charla.